Este es el protagonista de esta charla de hoy, el pinzón azul. Esta es una foto refrescante, hecha en un bosquecillo de sauces en el fondo de un barranquillo, en la zona de la cumbre, en lo más alto de la isla. Este es un pinzón que fue marcado en Ñameritas en el 2008, pleno verano, y que luego al año siguiente, en septiembre del 2009, pues se le veía bañándose en los bebederos de la cumbre. Hay animales que viven en Inagua y vienen para arriba a pasar el verano, otros animales que han venido para arriba y arriba se han quedado porque arriba ahora hay un núcleo y a veces pues alguna hembra se va para abajo, pero algunas veces algún macho viene para arriba, y de eso se trata, ¿no? De que empiece a funcionar como una población unida, una metapoblación, y los animales que están viniendo de abajo pues son inyecciones de sangre nueva a la cumbre, y en la cumbre lo que pretendíamos era seguir poniendo muchísimos animales con una variabilidad genética aceptable, subir el umbral de la densidad. La densidad a veces es muy importante para la cría, para la aceptación de la población por un territorio. Si hay una densidad alta, pues es muy fácil que los animales sigan adelante y animales vengan porque ven densidad. Y eso crea, pues, es como si tú vas a una fiesta y hay poca gente, te vas, pero si ves que hay mucha gente, te quedas. Pues es algo parecido de entender, ¿no? Y eso son datos científicos. Hay trabajos que relacionan el hábitat, relacionan la densidad de individuos y relacionan muchas cosas. Y resulta que a veces la propia densidad de los animales es más importante incluso que el hábitat, o sea, para la aceptación del territorio, ¿no? Vamos a hacer un recordatorio para los que no vinieron la vez anterior, incluso para los que vinieron, no viene mal recordar un poquillo. Y habíamos concluido que en el 2002, con la redacción de las memorias de finales de los proyectos LIFE que había disfrutado la especie y que había desarrollado el Gobierno de Canarias, la conclusión era que la cría en cautividad era imposible por problemas inherentes a la propia especie y que no se podía criar. Nos obligaban a coger huevos, criarlos a mano. Imagínense unos pájaros que vas a soltar que necesitan tener toda una socialización y unas pautas de conducta de la especie. Imagínate criarlos a mano, ¿no? Es un disparate que pudimos quitarnos de encima y empezar a criar pues con las ideas que tenía el Cabildo, con las que habíamos trabajado, gracias a la ayuda de muchísima gente que nos asesoraba. No es una cosa que nos inventáramos y cayera del cielo, ¿no? Hicimos un plan y lo pusimos en marcha. Cuando lo vamos a poner en marcha descubrimos que tras 2 proyectos LIFE, lo que nos deja el Gobierno de Canarias para intentar criar son 0 machos. O sea, teníamos 3 hembras, pero ningún macho. Los machos los habían soltado, se habían muerto, como era de esperar después de estar X años en cautividad. Y luego la información pues tampoco nos la dejaron. Una ingente información generada durante 2 proyectos LIFE, imagínense. Los proyectos LIFE son para iniciar trabajos de conservación y dejarlos en marcha. Bueno, pues estos iniciaron los trabajos, cogieron toda la información y cuando se lo traspasan a la administración, que tiene que de verdad ya implantar esos trabajos en el 2002, pues resulta que no tenemos nada y tenemos que partir de cero o peor, como ya expliqué el otro día. Empezamos a trabajar. En el 2005 se aprueba el plan de recuperación. En ese inicio de trabajo pues ya teníamos algo avanzado desde el 2002 y ya por fin el 2008-2009 tenemos pájaros para liberar, pero resulta que ese equipo que había intentado criar y que no crió nada, pues nos boicotea, y no hay otra palabra para decirlo porque no había ninguna excusa para negarnos una prueba piloto de suelta de pájaros arriba a ver qué pasaba. Bueno, pues no, por una razón o por otra, acabó el plan de recuperación en abril del 2010 y todavía no habíamos soltado nada. Claro, eso sirvió para que los redactores del nuevo plan, en el nuevo plan, estas mismas personas, el equipo A le llamamos, pusieran que en el plazo del plan de recuperación no se había soltado ningún animal. Hombre, si no me los has dejado soltar, ¿cómo tienes la cara dura de venir ahora a decirme que no se soltó ninguno? Ya sabes por qué no se soltaron. No tienes ni que ponerlo. Bueno, ese plan de recuperación que se aprobó finalmente en el 2013
el segundo plan, que estamos ahora todavía vigentes, les rogaría encarecidamente que se lo leyeran. Solamente que se lo leyeran y juzgaran por ustedes mismos cómo una administración como mi Cabildo ha podido dejarse colar semejante bodrio de documento que viene editado nada más y nada menos que en un boletín oficial de Canarias. Menudo bodrio. Bueno, con sus consecuencias, porque ya veremos que la redacción y las cosas que se aprueban en ese plan de recuperación, el cual no se recurrió, pues es clave para entender qué es lo que está pasando ahora. Menos mal que en el 2010, saltando un poquito para atrás, hubo alguien en el gobierno de Canarias, un director del medio natural, director general, que se dio cuenta del tremendo boicot que nos estaban haciendo y no se habían soltado los animales. Teníamos los animales allí aburridos de esperando por que alguien nos dijera, coño, puedes soltarlos. Bueno, pues en el 2010 hubo ese alguien y soltamos unos pájaros que resulta que fue soltarlos, adaptarse a vivir en la cumbre, empezar a criar al año siguiente y hasta nuestros días. Se soltaron en el 2010, en el 2011, en el 2012. Entre esos 3 años, a pesar de que los agoreros del gobierno de Canarias decían que la especie no se podía criar, el Cabildo logró criar y liberar con una supervivencia superior incluso a la que existe en el medio natural, logró liberar 41 pinzones azules. 41, claro, eso era mucho para el cuerpo. Eso no lo podían aguantar esta gente, había que hacer algo y hicieron algo. ¿Qué fue? Pues que a mitad de las repoblaciones del 2012, lo que ocurrió fue que nos negaron las autorizaciones. O sea, lo que habíamos solicitado, lo que habíamos empezado a trabajar, nos viene denegado. Con lo cual, mi consejera, en vez de recurrir, dice, sí, pues no tenía la autorización, tú has soltado ya pájaro. Bueno, pues te expediento y yo me lavo las manos y allá tú. Eso fue lo que hizo, me dejó tirado en la mar y sin remo. Me expediente, me traslada, lo cual hace que me tenga que ir a defender en el Cabildo el expediente, lo gané, el instructor acaba resolviendo. Bueno, aquí les pongo una diapositiva muy interesante sobre la evolución de los pájaros que hay en la cumbre. En el 2009 se realizaron las primeras sueltitas, ahí no habían incorporado los que se soltaron. En el 2009 creo que habían 2 parejas, dos ejemplares en la cumbre. En 2010, cuando ya por fin logramos soltar unos cuantos pájaros, se soltaron creo que 12 pájaros. En el 2011 ya se ve que la cifra ya ha subido a 13, 14 pájaros, a 12. 2012 más, 2013, al final, a día de hoy, hay entre 30 y 50. Estamos hablando de cifras mínimas. Cifras que están confirmadas porque ves el pájaro está marcado y lo estás siguiendo y sabes cuál es. Luego hay pájaros que lo ves una vez, no está anillado, lo vuelves a ver otra vez, no sabes si es el mismo, si es otro, pero mínimo estamos hablando de estas cifras, en torno a 37, 38 pájaros en la cumbre, ahora mismo. ¿Por qué nos negaron las solicitudes de suelta? ¿Por qué no nos dejaban soltar los pájaros? ¿Y por qué me expedientaron por haber soltado los que solté antes de que dar la autorización? Pues porque si seguimos soltando pájaros en la cumbre, vamos a generar una catástrofe genética. Una catástrofe. ¿Ustedes saben lo que es una catástrofe genética? Lo que hay que hacer a una población para que genéticamente te la cargues y sea una catástrofe. Bueno, pues ni les cuento. La catástrofe nuestra es que se nos había colado una hembra nieta de su abuelo. Y eso se hizo una pareja en todo aquel colectivo de pájaros. Y eso fue un error nuestro, asumible completamente, pero que ni siquiera generaba nada, porque una nieta con su abuelo ya tiene una diferencia aceptable. Y dentro del colectivo, una vez que se hacen los análisis, que estábamos pendientes de que se hicieran, llegaron los análisis y resulta que teníamos un índice de heterocigosidad del 0,8. Cuando en Inagua era del 0,73. O sea, teníamos más heterocigosidad de la que había en la cumbre, en la población salvaje. Menuda catástrofe, ¿verdad? Menuda catástrofe. Catástrofe llamo yo a otras cosas. Catástrofe llamo yo tener a personajes de ese tipo metidos en el gobierno de Canarias decidiendo el futuro de los proyectos. Eso sí que es una catástrofe. En fin, como les decía, el instructor de nuestro expediente pues concluyó que al respecto de la liberación de pinzones azules recomendaba el archivo de la causa y
reconocía el buen trabajo realizado. Eso en cuanto al expediente disciplinario que hizo que me apartaran del trabajo. Y en cuanto a lo contencioso administrativo, donde tuve que recurrir el apartarme del trabajo, que fue ilegal, pues la sala de lo contencioso, el grupo de jueces que juzgó, dictaminó, pues llegaron a la conclusión de que aquello fue toda una trapisonda, a la cual tildó de desviación de poder, que es una figura delictiva, y en eso quedó la cosa, con lo cual yo vuelvo otra vez por sentencia judicial a llevar el pinzón azul. Eso a los que miembros del equipo A, que habían estado haciendo todo lo que hicieron, pues les sentó como una patada. Que la persona que ellos habían hecho lo imposible por cargarse, volviera otra vez por la puerta grande, con una sentencia bajo el brazo que decía que todo lo que habían hecho era una ilegalidad, pues la verdad que les sentó, y bueno, y tanto que les sentó, que empezaron en el minuto 1 después de eso, otra vez, bueno, ni les quiero ni contar lo que ha ocurrido después de eso, o sea, aparte del incumplimiento de sentencia que se está realizando, y que ya veré si llevo o no llevo al juzgado de nuevo, porque claro, las sentencias en este país, donde estamos en un Estado de Derecho, pues hay que cumplirlas, y las administraciones son las primeras que tienen que dar ejemplo y cumplirlo, no queda otro remedio. No, pues se están incumpliendo las sentencias y no pasa nada. Vamos a ver en qué para esto. En cuanto al nuevo plan de recuperación, como les decía, lo redactó el mismo equipo A que había dicho que no se podían criar pinzones, y el mismo equipo A que había hablado de la catástrofe genética y que nos denegó las autorizaciones. Y ese mismo equipito, ese conjunto de fierecillas inteligentes al no a más, lo han demostrado, pues es el que redacta el nuevo plan. El plan, como les digo, no tiene desperdicio. Si ponen en internet, en Google, plan de recuperación del pinzón azul, lo van a encontrar fácilmente. Es el plan del 2013. Este plan no hay por dónde cogerlo. Nos ponen a bajar de un burro, nos desacreditan el trabajo realizado. Fíjense ustedes qué cara hay que tener para estar 11 años criando pinzones azules y obtener 0, un pollo que lo sueltas y se muere, y luego vas a juzgar el trabajo del cabildo habiendo soltado 41 pájaros y solo haces poner pegas y intentar desprestigiar el trabajo realizado. Eso solo ya les da una idea a ustedes, sin que yo les diga nada. Cualquier persona ajena a todo esto que ha pasado, como han habido aquí han habido varias personas que han leído el plan, que sabían cómo iba avanzando los trabajos que realizaba el cabildo, y se han venido a hablar conmigo diciendo: Pascual, ¿y esto cómo es posible que esté redactado así? ¿Esto es un boletín oficial de Canarias? ¿O esto es la revista del jueves? Porque es que esto no se sostiene. Ni pensaba que el boletín oficial era una cosa seria. Pues por lo visto, para algunas personas que pueden meter ahí lo que les da la gana, sin que nadie les diga nada. ¿Y quién tenía que haber dicho algo? Pues mi cabildo, por supuesto. El cabildo tenía que haber cogido, leerse eso, que era algo muy grave, muy importante para el futuro de una especie emblemática en nuestra isla, y tenían que haber dicho algo. Bueno, nadie dijo nada. Nadie se preocupó. Yo en ese momento pues estaba expedientado, estaba trasladado y amenazado poco menos de una ejecución sumarísima, porque vamos, había juntado una hembra con su abuelo. Uf, incesto, por Dios. Por favor, qué poca vergüenza. En fin, no se recurrió, y el cabildo ahora tiene que tragar con lo que no recurrió en su momento. O sea, el error de la anterior consejera de no hacer nada, ahora se lo está tragando la nueva corporación, porque esa redacción es infumable. ¿Por qué? Pues porque el cabildo, que es el responsable, por transferencia de competencia, es el responsable del proyecto. Lo que se haga con el pinzón azul, el responsable es el cabildo. Pero los trabajos no se hacen los que dice el cabildo, ni cuándo y cómo dice el cabildo, no. Las cabezas pensantes que dirigen todo son el equipo A. ¡Ja! ¡Joder! ¿Dónde hemos caído, Dios mío? Así no va. En fin. En 2016, en base a la sentencia de la que estaba hablando de la Sala de lo Contencioso Administrativo, se hace una nueva RPT del Cabildo, una relación de puestos del trabajo, y se me vuelve a colocar donde no tenía que haber salido, que es en la coordinación de los trabajos que realiza el Cabildo con el pinzón azul. Coordinación
que no ejecuto por incumplimiento de sentencia, no porque yo no quiera. Pero algunas cosas he hecho, algunas cosas. Lo primero, y eso sí que no me lo negaron, de mi jefe de servicio: oye, jefe, necesito la información. Me la dio inmediatamente, se lo agradezco en el alma. Y me puse a leer. Lo primero que hay que hacer cuando uno llega a una cosa de esta es coger la información, porque claro, a mí cuando me sacaron del pensionario y me sacaron de las tareas de cría, una de las órdenes que dio la anterior consejera es que no se entere de nada. Que no se entere de nada. Yo no tenía acceso a nada, me enteraba por la prensa. Fíjense ustedes, quizás la persona que dentro del Cabildo más sabía de esta especie, sabía lo que no está escrito, porque me había dedicado un cuerpo llano al Pinzón Azul, pues la consejera se permite, si no, a este ni agua. Bueno, disparan con pólvora ajena, el Pinzón le debía importar muy poco a esta señora. Pero el caso es que cuando llego y me pongo a leer todo lo que ha pasado desde que me fui, hay cosas que me chirrían tremendamente. Porque también me había leído el plan de recuperación. El plan de recuperación había una cosa muy clarita, que es la acción 7.2, la cual pone clarísimamente que se debe mantener una población cautiva, para la cría en cautividad, genéticamente viable y demográficamente estable. Demográficamente estable significa juventud, que no sean unas viejonas las que están poniendo huevos, que los machos estén activos, que no tengan que tomarse media docena de viagras para poder ir a ver a la hembrita, porque ya están pasados de edad. No, tienen que estar demográficamente estables. O sea, tiene que haber una reposición de pareja, tiene que haber cada año pues ir metiendo para mantener aquello, como lo hicimos nosotros en el Cabildo, todos los años 1 o 2 pájaros, y no haces nada a la población fuente, y tú tienes aquello con una juventud deseable en un proyecto de cría, en un geriátrico. Ustedes han oído hablar que en los geriátricos se produzcan niños, ¿verdad que no? Pues esto es lo que tenemos en Tafira ahora mismo, un geriátrico. ¿Y eso por qué? Si es que lo pone el plan, pues no se sabe. Un año por una causa. Bueno, puede ocurrir que un año te vengan mal las cosas y haga frío, haya calor, haya viento, no tenga gente. Un año, bueno. Al año siguiente, por otra causa, y ya van 2 años. A ver, algo tan fácil. Cuando además se cogían pájaros, porque se anidaban pájaros en Inagua. Se trataba de coger unos juveniles y traerlos a Tafira. Si los coges y marcas juveniles, como consta en las memorias que los has cogido, oye, en las memorias consta que se cogieron X pájaros y se marcaron. Bueno, y cualquiera de esos pájaros no se podían haber traído, el esfuerzo ya estaba hecho. No puedes decir que no tenía gente, es que hacía viento, es que hacía calor. Lo que no había eran ganas de cumplir la legalidad. La legalidad es muy importante. Para un ciudadano cualquiera es muy importante, pero para las administraciones públicas mucho más. Y si en juego está una especie como esta, y en juego hay mucho dinero, pues muchísimo más. O sea, el que tú incumplas la legalidad está generando ¿el qué? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Por qué no se reponen los ejemplares? ¿Qué es lo que está pasando? Hay algunas cosas muy curiosas. Y la conclusión a la que llego es que el propio equipo que está llevando el proyecto lo que quiere demostrar es la ineficacia de la cría en cautividad. Es como si tú contratas a un entrenador y a un comité técnico para la Unión Deportiva Las Palmas, pero no para mantenerte en primera o para jugar la UEFA o para jugar la Champions. No. Tú los contratas para que bajemos a segunda. Joder, eso está hecho. Eso está hecho. Tú te pones a hacer las cosas como las están haciendo y oye, bajas a segunda, no. A segunda B y a tercera regional. Es que fracasar es facilísimo. Lo que es jodido, señores, es triunfar. Lo que es jodido en este trabajo concretamente es sacar pinzones viables y en cantidad. Eso es lo que es jeringado. Porque fracasar, eso es una tarea hecha. Pues no será que están jugando a que quieren fracasar, porque si tú durante 5 años que dura el proyecto no has metido un solo pájaro, cuando además estás obligado por el plan y por los likes que has pedido, porque se ha pedido un like, entre los cuales una de las 4 patas fundamentales es la cría en cautividad, y te obliga
a la reposición genética y reposición de ejemplares juveniles te obliga. Y además lo has pedido una dotación económica para eso. Pues ahora lo van a cambiar. A mitad del partido dice, no, ya no queremos esto, ahora hemos cambiado. Pero claro, ya lo habías cambiado hace 5 años, que estás llevando el plan de recuperación y no has metido un pájaro. ¿Sabes? Eso chirría mucho. No sé lo que pensarán en Europa. Lo que yo pienso es que, bueno, y a todas estas han oído hablar que digo, yo pienso. Y es que estoy hablando, me había olvidado decirlo al principio, a título particular. Me llamo Pascual Calagüí, soy un ciudadano español, tengo mi DNI y tengo algo muy importante que tenemos todos, que es un derecho constitucional a la libertad de expresión. Y en base a esa libertad, aquí estoy, señores. Lo que haga falta. Podemos hablar lo que queramos, porque esto es España. Gracias a Dios. En fin. Sigo leyendo todas estas memorias y empiezo a desmenuzar todo, ¿no? Y efectivamente, la veterinaria que lleva aquella, Loli, que se ha dejado el alma con el pinzón azul allí, el alma literal, porque la conozco desde que empezó allí y sé cómo trabaja, pues no para de quejarse en las primeras memorias. Oye, que esto no puedo criar, que cuando no es una cosa es otra. Las parejas, ¿qué pasa? Pues que empiezan a hacer cosas raras, las hembras empiezan a tirar los huevos fuera del nido, empiezan a coger vicios, o sea, las pájaras hay una época, el que cría canarios lo sabe, o sea, lo ideal para criar canarios es una hembra del primer año, segundo año, tercer año, una hembra de 12 años, puedes criar con ella, pero joder, menudo vetestorio. ¿Tú has criado alguna vez canarios con más de 10 años? Yo sí, pero vamos, sin vivir, en vez de criar 10 canarios en una temporada, cría uno y si acaso. En fin. Con todo esto, yo que había vuelto después de tantas vicisitudes a intentar trabajar en el Cabildo con este tema seriamente, me había olvidado ya de los boicots y de la mentalidad de este equipo A, pero conforme voy metiéndome y sumergiéndome en lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, es que voy concluyendo eso, de que ¿no será que esta gente lo que quiere es llevar esto al desastre? Pues ahora estoy convencido. Primero fui mirando, pero es que ahora llego al convencimiento de lo que quieren es sencillamente decir, oye, la cría en cautividad es una mierda, lo que tú conseguiste fue pues un churro, pero esto en verdad no sirve. Lo que sirve son otras cosas que, por cierto, son las que llevamos nosotros, porque dentro del reparto de trabajo que se ha hecho en este nuevo plan de recuperación, el Cabildo se dedicó a hacer la cría en cautividad, tiene una veterinaria arriba en Tafira que sabe lo que hace con los pájaros, si le dejaran hacerlo, claro. Y el gobierno de Canarias se dedica a lo que se llama traslocación. ¿Qué es lo bueno? Además es barato, porque la cría en cautividad, que es carísima. La cría en cautividad es muy cara. Nadie ha dicho que sea barata. Criar cualquier animal salvaje en estado cautivo es algo caro. Requiere especialidad, requiere medios, requiere gente, requiere turnos, en fin, requiere un esfuerzo. Nadie ha dicho que esto iba a ser fácil ni gratis. El Cabildo, si seguimos así, podemos acabar con la cría en cautividad del pinzón, que es cara, pero vamos a seguir criando palomas, como les dije yo en las reuniones, vamos a seguir criando palomas de la laurisilva, que es igual de caro, y que no está amenazada, porque la paloma de la laurisilva no está amenazada. Hay palomas de la laurisilva para echar a secar. Ni siquiera, vamos, no está en los catálogos como algo en peligro de extinción, cosa que sí está el pinzón azul de Gran Canaria. Hombre, pero es que las palomas en verdad, lo que estamos trabajando y gastando, no es por las palomas en sí, me decían los cerebros, ¿no? Estamos trabajando por el bosque de la laurisilva. Y bueno, lo mismo que el pinzón. Estamos trabajando por el pinzón y además estamos trabajando por el bosque, no de la laurisilva. Estamos trabajando por el pinar. Las repoblaciones que se están haciendo, que ya se hicieron en su día, que se están continuando ahora con los proyectos LIFE, lo que pretenden es repoblar el pinar, conectarlo por pasillos, corredores, los diferentes pinares y llenar de unas cuantas miles de hectáreas más las zonas clave. Eso es otro trabajo, igual que el de las palomas. No vengan con chirigotas ni me vengan a tomar el pelo, porque ya peino canas, señores. Peino canas y sé de lo que estamos hablando. Y cuando veo venir el boicot, lo huelo de lejos. Y en este caso es una forma más del boicot permanente al que el gobierno de Canarias nos ha estado sometiendo de manera continuada en el tiempo.
Le veíamos en la anterior diapositiva que la cría en cautividad, que nosotros habíamos llevado una trayectoria impresionante. En el 2008 pues se produjeron, creo que fueron 6 pájaros, en el 2009 se produjeron 10, en el 2010, vamos, unas cifras bastante importantes, hasta llegar en increscendo, o sea, había una curva muy importante, muy inclinada hacia arriba, como la bolsa cuando va así, hacia el éxito. En el año 2012 se criaron bastantes pájaros más, pero listos para soltar, porque siempre hay uno que se te muere, otro que se estropea, uno que no nos gusta, otro que tal. 24 pájaros. Niño, 24 pájaros no está nada mal, sobre todo si venimos de decir que no se podía criar. Y en el 2013 yo ya no estaba, aquellos no sé, yo me enteré por la prensa que se habían logrado criar 4 pájaros, se soltaron 7 o 8, pero algunos de ellos eran de los que a mí no me habían dejado soltar el año anterior. Pero listos para soltar, criados ese año, 4, señores, 4. De 24 a 4. Se dividió por 6. No es posible, ¿aquí qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Si está la misma personal, la misma veterinaria, las mismas instalaciones, los mismos pájaros, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó? Bueno, la firma del equipo A estaba puesta. Cogieron un programa informático que se llama PMX, creo que se llama, para optimizar la variabilidad genética. ¿Se acuerdan cuando les hablaba el otro día de Hawái y Bombay? Me refiero a este tipo de cosas, Hawái y Bombay. Mete un programa informático y dice, no, esto nos va a decir exactamente, super chache. A pesar de que la heterocigosidad que habíamos demostrado ya, porque los datos los tenían, que teníamos más heterocigosidad en lo que estábamos produciendo, que es lo importante. Un pájaro no hace, un grano no hace molino, como decía mi abuelo. Aquí lo que importa es el colectivo que tú has metido ahí al cabo de los años. Y además, ese colectivo resulta que están viniendo pájaros de Inagua y se están metiendo aquí y se están reproduciendo entre ellos. ¿Qué más quiere? Genéticamente, ¿qué más quiere? No, el programa. Bueno, meten el programa hizo las parejas, pero claro, es como si a nosotros nos emparejan por un programa. A lo mejor entre alguien tiene suerte, pero lo normal es que hay incompatibilidad de caracteres, esta no me gusta porque es así, el otro no sé cuánto, el otro tal. Y la verdad es que sería difícil emparejar a las personas de esa manera. Pues los pinzones igual, ellos tienen su corazoncito, ellos tienen sus filias y sus fobias, y se gustan o no se gustan. Y si no se gustan, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y eso es algo que debería ser tan evidente. Debería ser tan evidente, pero no. Lo evidente a veces no resulta tan fácil. Lo han cogido, ¿no? Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Por qué no se ponían los pájaros? Pero bueno, algunas cosas las he ido descubriendo por comentarios, pero otras estaban escritas. Que si faltaba personal un año, al mal tiempo otro año. Luego apareció algo que estuvimos hablando el otro día, la pseudomona. Esa pseudomona que servía para explicar los fracasos. Dice, no, esto no sale bien tal, porque es que la pseudomona no nos deja. ¿Te acuerdas? La pseudomona en el agua de Teror. Pues en este caso apareció pseudomona, se le echó la culpa a las aguas del vivero que se regaban con aguas que parece ser que tenían una cantidad de pseudomonas alta. Y claro, ya no criamos, esto se viene abajo, se nos están muriendo pájaros, vamos a echarle la culpa a la pseudomona. Bueno, la pseudomona ha costado, no les cuento lo que le ha costado al cabildo la pseudomona. Tapar estanques, dejar de usar el agua esa, traer el agua de presas, con más pseudomona de la que había allí 1.000.000 de veces, porque imagínense agua de Chile, con perros muertos y patos muertos cagando ahí todo el día y en fin, pero claro, ya no era la que se había dicho que tenía pseudomona, que era la del estanque del vivero. Y entonces, así se va haciendo la historia, señores. ¿Qué pasaba? Que si traían juveniles de Inagua, como había pseudomonas en la cumbre, nunca se ha muerto ningún juvenil traído de Inagua, nunca. Todos los animales que se han traído de Inagua se han traído fuertes, y lo que se han muerto en Tafira son pollitos. Pollitos se mueren a todo el que cría pájaros. Si aquí hay algún criador, díganme que no es algo normal que en un colectivo grande de pollitos naciendo, que haya una mortalidad X. A veces hay años mejores, hay años peores, a veces puedes hacer las cosas mejor o peor, pero hay una mortalidad intrínseca a la cría.
y es que es imposible evitarla. Una pajarita que se levanta por la noche por un ruido, por un volador, por un quitamañazas pulgas, el pájaro se enfría, va deteriorándose, tú no lo captas, la madre sigue con él, pero ya el pájaro está tocado. Normalmente se produce un daño renal cuando ocurre eso, y el pájaro en 2 o 3 días viene ya abajo, 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 hasta que se muere por un fallo renal. Cuando se está muriendo, ¿qué es lo que pasa? Pues que las bacterias del intestino, en la fase preagónica, pasan la barrera protectora del intestino y pasa a la sangre, es lo que se llama una bacteriemia, y luego las bacterias intestinales de un intestino que por cierto está en disbiosis, esa población bacteriana está disbiótica, porque el animal está ya enfermo, aparecen bacterias por todos lados. Esas bacterias son las Pseudomonas y cualquier otra bacteria fecal que puede encontrarse en el intestino de cualquier animal, y más si hay disbiosis intestinal. Pues quien no lo sepa, como parece ser que ha ocurrido, puede decir, no, mira, se ha muerto de esto, se va a morir de eso, del agua que viene, por favor. Es que bueno, trajimos expertos y nos han asegurado, gente que hace análisis de Pseudomonas todos los días, como gente del Loro Parque, que su profesión diaria está en análisis de riesgo de agua, porque ellos están allí en poblaciones muy importantes y están con agua. Y claro, cuando vieron los valores que tenían esas gotitas de agua, y que esas gotas de agua luego tenían que llegar volando hasta el centro, vamos, no se lo cree ni el médico chino. En fin, otra causa por las cuales no habían cogido más pájaros ya los últimos años, porque la cría está siendo cara. Oye, si la cría es cara, teniendo 17 parejas, de las cuales, habían 30 parejas, de las cuales 30 y pico parejas, 18 parejas eran buenas y 17 malas. Malas porque genéticamente el programa había dicho que no servían. Y las que eran buenas, genéticamente, muchas de ellas eran viejas. O sea que tenías un colectivo, la mitad del colectivo, que no servía porque el programa te decía que no servía. ¿Qué hacías con esos huevos? Los dejabas morir. Y de la otra mitad que sí servía, pues había muchas viejas que no te daban nada. Con lo cual, ¿a qué jugamos, señores? ¿A qué jugamos? Que hay que ser tonto, porque no me cabe otra palabra. Hay que ser inútil, mesenutrio, para tener la mitad de la población ya no me sirve, porque el programa dice que no sirve, y esto lo voy a dejar morir. O sea, los huevos de pinzón azul los dejo morir. Para mí, delito como la copa de un pino. O sea, estamos hablando de una especie en peligro de extinción. Críalos aunque sea y tenlos ahí. Tienes un estado genético. Eso sirve. No sirven si no los quieres soltar en la cumbre, porque en la cumbre ya hay muchos de ese grupo genético. Pero el animal sirve. Por supuesto que sirve. Y más si luego lo emparejas bien con otro. Pues ese estado genético no se ha creado. ¿Por qué no se ha creado? Vuelvo a pensar mal. Piensa mal y acertarás. No se ha creado porque si siguen dejando pájaros ahí, jóvenes, sanos, se puede criar y no interesa. Lo que interesa es cerrar. Cerrar. Esa es la conclusión que voy sacando conforme voy analizando más todos los datos. Lo que les decía, ¿para qué vamos a estar criando si las translocaciones son geniales? Tú coges pájaros en Inagua, el mismo día los coges, te los llevas para la cumbre, los sueltas, no te cuesta apenas dinero y ya está. ¿Para qué vas a estar criando? Eso en teoría funciona, pero los pájaros tienen algo muy importante para su devenir vital y es la filopatría. La filopatría, muchos aquí lo sabrán, es aquello que induce a un ave o a un ser vivo a volver al lugar donde nació para reproducirse. Y los pinzones tienen una filopatría brutal. Hemos visto cómo en Inagua, laderas que fueron devoradas por las llamas, calcinadas al máximo, donde no quedaban sino los esqueletos de las ramas de los árboles y apenas pinocha seca quemada encima, los pájaros volvían allí porque era su hogar, donde se reconocía la pareja y donde volvían cada año. Y esa es la filopatría, y es tan fuerte y acentuada en el pinzón azul que estos pájaros los sueltas de Inagua, los sueltas en la cumbre y lo más normal es que vuelvan. Algunos se quedará, vamos a ver cuántos. Las translocaciones podrán servir o no, por lo pronto no sirven. El año pasado se cogieron 20 pájaros en Inagua, 10 machos y 10 hembras, y se soltaron en la cumbre. De todo ese grupo que supuestamente, ya tenemos resuelto, mira lo fácil que es, pues bueno, arriba queda una hembra y 3 machos, no hay más.
Eso no aporta a la población de la cumbre. Puede ayudar. Empleemos la estrategia esa. No es válida. Yo no digo que no sea válida, pero no se puede despreciar la cría en cautividad, que sí ha demostrado ya su eficacia, porque la ha demostrado. En la cumbre lo que está es procedente de la cría en cautividad. O sea, ya no tenemos que estar dándole más vueltas, señores. Pero, no obstante, hay que cargársela. ¿Por qué? ¿Será porque eso le corresponde al Cabildo? ¿Será porque ahora, supuestamente, esa responsabilidad del Cabildo recae sobre mí por la RPT? Pues a lo mejor puede algo tener que ver. Si es así, desde luego, qué triste. Volvemos a la frase estrella que vimos en la semana pasada. El centro de cría ya está amortizado. Estaba amortizado antes de que empezáramos a criar, cuando querían cerrarlo tras la transferencia. Y ahora, cuando las cosas no van bien, porque claro, si no tienes pájaros para potencia de cría, no tienes juveniles, no tienes lo que tienes que tener, y la mitad de la población la tienes desechada porque el programa PMX te dice que no sirven, pues efectivamente no sirve, que la cría en cautividad no sirve. Pero habría que plantearse qué es lo que más nos sirve aquí, qué es lo que habría que cerrar. Yo lo tengo claro. El centro de cría en cautividad está ahora mismo en una fase dicha por el equipo A, por varios de los responsables del equipo A, en reiteradas reuniones, lo están dejando adormecer en fase de stand-by para que languidezca plácidamente, siga envejeciendo y al final llegamos al cierre, porque claro, esto no produce. Y esa es la situación actual. Por eso, por haber luchado contra esto y ver que no se me hace caso, es por lo que ya no me ha quedado más remedio que venir y contárselo a esta parte de la sociedad interesada, que son ustedes aquí, pero también mucha otra parte que no pueden venir y se van a enterar. Por supuesto que se van a enterar. Este año, el 2016 y lo que va de 2017, me he dejado la piel literalmente. He llorado en cada reunión, me he puesto de rodillas para que nos dejen coger media docena de parejas. Se hicieron unos análisis de demografía de qué pasaría en Inagua si se cogen 5 parejas de pisano azul, y no pasaba nada. O sea, técnicamente era perfecto coger 5 parejas y no le pasaba nada a la población fuente. Pero claro, para eso te lo tienen que dejar coger, y lo que tuvimos fue el boicot puro y duro. Primero pedimos la autorización. Mi jefe de servicio me apoyó, la firmó nuestro consejero, se presenta en el gobierno de Canarias y no contestan, y no contestan, y no contestan, y pasa el tiempo y al final nos dicen no, ya cuando ya había caducado el plazo, no vamos a darles la autorización porque en verdad no les hace falta, son ustedes mismos los que tienen que dársela. Pero bueno, pues venga, vamos, 3 meses desperdidos, vamos a darnos la autorización. La autorización nos la dábamos en el comité, pero claro, el comité está gobernado por el gobierno de Canarias. Se hizo una reunión y no hace falta coger pinzones. Ya los cogeremos el año que viene. En vez de coger pollo, vamos a coger huevos, que es mejor. O sea, coger pollo es facilísimo. Tú vas a Inagua, pones las redes japoneses, te vas a los bebederos, sabemos dónde están, cogemos en varios sitios para que vaya la mayor diversidad genética posible, se eligen machos y hembras, 4 machos, 4 hembras, o 5 machos, 5 hembras, en buen estado de salud, perfectas, con juveniles y tal. Todo eso se sabe por la biometría y por las manchitas que tienen. Y oye, a encargo, tantos machos, tantas hembras. Y al día siguiente los tienes en Tafira, perfecto, preparándose para criar. No criarán a lo mejor el primer año, pero al siguiente sí, o al otro. Entonces, pero no vamos a autorizarla. Eso en otoño del año pasado, en septiembre, octubre del año pasado, que era cuando había que coger los pájaros antes de que empezaran las lluvias, nos boicotearon una vez más. Se llama boicot, señores. Eso que están haciendo se llama boicot y no tiene otra excusa, por mucho que la adornen. Entonces nos dijeron, no, vamos a hacer colectas de huevos, pero ya para el año que viene, que es mejor. Y mira, que colectas de huevos, yo he hecho colectas de huevos, porque cuando empecé a trabajar con esto en el 2005, antes del incendio en el 2007, una de las cosas que me obligaba al plan era a capturar huevos e intentar sacarlos para adelante, lo cual conseguimos. Pero señores, a costa de jugarte la vida, te juegas la vida,
porque los pinzones no crían pegados al tronco, crían en las puntas de los pinos. Y no crían en pinos chicos, crían en pinos padres. Crían en el quinto pino. Vamos, nunca mejor dicho. Y en agua y viento. Y cuando te subes 20 metros a un pino y arriba se mueve el árbol, tú, vamos, es que estás mirando el fondo y Dios mío, pero por Dios, y ahora y caminar por una rama. Y tienes que llegar al nido y tienes que coger el huevo con las manos llenas de resina. Porque estos bichos crían en verano. En verano estos árboles están resumando resina. Es una cosa ver una foto y otra cosa subirte a un árbol. Te empegostas de resina hasta las pestañas. Las manos las tienen pegostadas. Coger huevos con esas manos es un peligro que ni te cuento. A mí se me rompió un huevo. Fue el último que cogí. Yo subí a 3 pinos. Este es uno de ellos. No les cuento el esfuerzo que es. O sea, tienes que estar en forma. Y tienes que tener, pues alguna cosa tienes que tener para subir. Alguna cosa que no quiero decir ahora. Pero les aseguro que subirte a un pino de estos... Bueno, aquí yo conozco a alguna loca que subiría seguro. ¿Eh, David? Bueno, el rollo no es subir, el rollo es luego caminar por las varas, ¿no? Las varas esas, pues, se rompen de nada. Y tienes que subir con alguien, tienes que subir mucho más arriba de donde vas a caminar por la vara, para que alguien de abajo haga contrapeso y tú no peses sobre esa rama y puedas caminar. Pero con muchísimo cuidado, porque si te resbalas o algo, lo que hace es que te pegas contra el pino. ¿Qué necesidad hay de esto? Cuando puedes sencillamente coger los pollos y ya los tienes. No tienes que estar haciendo esta virguería. Esto es un adorno. Yo lo hice, y lo hice 3 veces y salió bien. Cogimos un nido de 2 huevos y salieron. Al año siguiente cogimos, que es este. Aquí habían 2 huevos, se cogieron y de allí nació un pollo, el otro estaba infértil. Pero es que del otro nido habían 2 huevos y uno se me rompió y estaba fértil. El otro lo sacamos. Pero yo cuando se me rompió ese huevo dije, ¿pero qué necesidad? Que estoy jugando y aquí, pero sí, podemos coger pollos. Y me negué. Claro, me negué tanto y encima después que hubo el incendio. Este fue el anterior. Esto fue en junio del 2007. El pinar ardió a finales de julio del 2007. O sea, este fue el último huevo que cogí. Los huevitos se cogían, se ponían en una cama de alpiste caliente a 40 grados y se llevaban en coche para salir de Inagua, el coche un traqueteo que no había, tenías que ir súper despacio. Y cuando llegábamos a Tafira veíamos que estaban fértiles, que estaban vivos, se criaron y vivieron. Pero no hay necesidad. Esto es un riesgo inasumible. Cuando hay que poner en riesgo la vida de los animales, incluso la vida de las personas, eso se hace si no hay otra alternativa. Pero si hay alternativa, es inasumible. Y es mi opinión. Como les decía, mi obsesión desde que detecté todo esto y mi único afán ha sido reponer parejas en Tafira. La no reposición para mí es una ilegalidad y lo he manifestado hasta la saciedad en múltiples reuniones y en un montón de escritos a mi cabildo y al gobierno de Canarias. Se ha hecho oídos sordos y se ha ido por fuera a buscar opiniones de universidades, de tal y cual. Pues, señores, no le estén mareando la perdiz. Aquí hay una obligación. Hay una obligación. No esté, o sea, es como lo de, no sé, a veces veo las noticias en los telediarios de la independencia de Cataluña, de que claro, que hay un comité que dice que no sé cuánto. Mire, aquí hay una legalidad. Usted cumple la legalidad y lo demás no tiene que estar haciendo consultas a comités ni nada. O sea, eso es dorar la perdiz. ¿Entiendes? Marear la perdiz. Aquí hay una legalidad que es coger los pájaros y lo pone el proyecto LIFE que usted ha firmado, que ha solicitado para potenciar la cría, y lo pone el plan de recuperación que usted mismo redactó. Lo demás son milongas, no me cuente historias. Coja los pájaros y póngase a criar con eficacia, que es para lo que le pagan, por ser eficaz, no por matar la mitad de los bichos que podías producir y por la otra mitad tenerlos a medio andar. Eso es inasumible. Máxime, cuando este plan de recuperación que ellos redactaron pasó por un trámite de información a las instituciones. Qué pena que mi cabildo mirara para otro sitio en ese momento y no protestaran ante lo que esta gente quería hacer y ahora estemos en sus manos. Porque es de donde parte todo. Si no estuviéramos en manos del equipo A, pues el cabildo podría reconducir fácilmente, pero es que con esta rémora que tenemos ahí, cuando la quitamos de encima,
O, en fin, acabará el plan y seguirá el LAS y todo con lo mismo con esta gente que ya sabemos cómo funciona. ¿Qué es lo que solicito? El cumplimiento de la legalidad. Señores, no pido otra cosa, que se cumpla lo que está escrito, las normas que nos obliga el plan de recuperación y el proyecto LIFE. No pedimos otra cosa. Es mucho pedir. ¿A ustedes qué les parecen? ¿Hay alguien que diga, coño, Pascual, este es que quiere una estrella? ¿Hay alguien que le parezca mucho cumplir la legalidad? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Hay alguien? Parece que hay unanimidad en que hay que cumplir, ¿verdad? Pues creo que es lo normal. Pero en las reuniones en las que voy, es todo lo contrario. Yo soy desleal, porque no opino igual que ellos y porque cuento estas cosas. Esto que estoy cometiendo aquí es un acto de ilegalidad, de deslealtad manifiesta, porque estoy contando lo que está pasando. Pues ¿qué le vamos a hacer? Los huevitos que se consideraban por el programa PMX como no aptos, pues se dejaban enfriar. Cuando un huevo se enfría, se muere. Si el embrión dentro, se muere. ¿Cuántos huevos han muerto? Decenas. ¿Pájaros que eran enfermos? No. Pájaros que hubieran sido sanos. Su único pecado es que uno de sus padres o el otro tienen ya parentales en la cumbre o tienen cierta cercanía y tal, y entonces, oye, pues si no sirven, no los críes, quítalos y pon otros. Pon otros. Trae del campo. En fin, ¿por qué no se ha creado el stock? Porque si hay una catástrofe y tú tienes 10 o 15 o 20 parejas, pues oye, pues tienes una seguridad. Los planes de recuperación incluyen esto en casi todas las especies. ¿Entiendes? No te cuesta nada. Ya, una vez puesta en marcha la máquina, la industria, para criar, producir y mantener, te da lo mismo tener más que menos. Donde comen 5, comen 6. ¿Por qué no se tiene ese stock? Quizás porque no quieren tener nada con lo que se pueda trabajar. Pues si es por eso lo están consiguiendo. Vamos a la senectud del pinzonario. En fin, lo que les decía de que la mitad de las parejas no sirven y la otra mitad o están viejas o tienen problemas. ¿Cómo es posible que Loli en Tafira haya podido sacar todo lo que ha sacado todos estos años? Pues la verdad que hay que darle un premio a esta mujer, de verdad. Lo que le hablaba de las traslocaciones. Se puede conseguir tener pájaros momentáneamente en la cumbre si tú traslocas. ¿Qué es lo que pasa con el pinzón azul? Que se vuelven a Inagua, en su gran mayoría. Aquí hay gente que está trabajando con esto y que hace el seguimiento de los animales y nos confirman temporada tras temporada que, oye, que se han vuelto a Inagua, se han vuelto a Inagua. Yo tengo la experiencia, yo no hice traslocaciones, yo me dediqué a criar y a soltar. Lo que sí, en las primeras sueltas que hicimos algo que nos recomendaron en Loro Parque y era usar lo que llamaban ellos tutores. Cogimos algunos pájaros en Inagua, juveniles, pero con experiencia, porque no habían estado en cautividad, sino habían estado en Inagua, en el pinar salvaje, y los cogimos abajo y los trajimos para soltarlos junto con los nuestros. Oye, al año siguiente esos pájaros desaparecieron y volvieron a verlo en los mismos bebederos donde se habían cogido el año anterior. O sea, exactamente en el mismo bebedero. En el bebedero de La Palmera se cogió una hembra que marcamos como rojo. Oye, al año siguiente volvía a estar en el mismo sitio donde la capturamos. Y otro pájaro que cogimos abajo en Lina, pues igual. O sea, lo cual a mí me hacía pensar que las traslocaciones no funcionarían. Han funcionado más de lo que esperaba, porque algún pájaro se queda y es algo. Pero no justifica el cierre del centro de cría. Justificaría el uso combinado de las dos estrategias. Lo que se está haciendo con el centro, ya lo he dicho, es languidecerlo de forma programada y en pocos años el centro de cría de Tafira podrá ser como la estación biológica de La Oliva, donde si alguien ha estado por allí podrá haber visto un geriátrico de Huara, un proyecto que llevaba la viceconsejería y que lo han dejado languidecer prácticamente desde el principio. Ahí no se ha criado una sola Huara. Lo que ha servido el proyecto es para llenar congeladores de Huara. Ahora hay un proyecto LIFE. El proyecto LIFE también obliga, lo obliga porque ellos lo redactaron. O sea, lo redactó el Cabildo y obliga
a trabajar en la cría en cautividad y obliga a reponer las parejas, obliga a tener potencia de cría. ¿Qué es lo que ocurre? Que la puedes tener en base a meter pájaros o meter huevos. De las dos maneras, algo se tenía que haber hecho y no se ha hecho. Ni se han metido un solo pájaro, ni se han metido huevos. Con lo cual, creo que es otra alegalidad. O sea, estamos pidiendo un dinero para una cosa y resulta que luego no la hacemos. Sí, están pidiendo unos cambios, a ver si nos los conceden. Pero vamos, yo creo que lo que habría que hacer es cumplir lo que has pedido. Es lo lógico. Tú pides un dinero que te lo da Europa, que pones tú la mitad y Europa la otra mitad, y oye, si has pedido para esto, cúmplelo. ¿Cómo es que al año ya cambias toda la película? Cambias todas las reglas del juego. Mitad del partido, no. Ahora los goles se marcan de... Mira, es que hay que tener un poco de sentido común. En fin, yo me estoy quejando de todo esto y por quejarme me han acusado de deslealtad. Y la deslealtad, ¿cuál fue? Pues que todo esto que lo estoy contando a ustedes ahora públicamente se lo conté a un ciudadano que está aquí presente. Este ciudadano hizo una consulta a Europa y en Europa se enteraron que yo había hablado con este hombre, se lo dijeron a los de aquí y dice, ¿qué haces? ¿Por qué has hablado de lo que se está pasando? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Que aquí esto es escondido. Estamos en un país libre. Las cosas hay que responsabilizarse de lo que uno hace. Si lo hace es porque es legal y porque está todo bien. ¿Qué te importa que lo cuente? Ah, que no es legal. Pues, coño, pues si no es legal, arréglalo. ¿Qué es lo que quiero? Que lo arregle. En fin, ya para ir acabando, los pájaros hay que soltarlos con mucho cuidado. Criarlos cuesta una enormidad de trabajo y es evidente que si los sueltas bien es más fácil que sobrevivan. Hoy en día los jaulones de suelta que se han puesto en la cumbre son patéticos, son apenas 8 metros cúbicos de espacio para que los animales hagan todo. Nosotros teníamos 80 metros cúbicos y los pájaros estaban 2 y 3 semanas habituándose, acoplándose con la población que había allí porque acababan relacionándose en los bebederos que teníamos. Ahí habían bebederos dentro y fuera del jaulón, los pájaros salvajes iban a bañarse fuera, los de dentro se bañaban dentro, había un contacto continuo, había ayuda con las amenazas cuando había algo que les producía a ellos miedo, pánico, alguna rapaz, un gavilán, pues había todos los movimientos externos, los de adentro aprendían. O sea, era una forma de soltarlos muy soft, muy suave, pero que daba resultados. Y como estaba dando resultados, no había por qué cambiarla. Porque si estábamos soltando animales con una supervivencia que incluso superaba al primer invierno, a la que existía en la cumbre, en Inagua, oye, pues déjalo así. No, cambiaron todo, volvimos a las andadas. Volvimos a la suelta del 2002, en las cuales el gobierno de Canarias soltó, creo que fueron 6 pájaros, y se murieron. Los tuvieron 2 días en un jauloncito de 2x2, qué casualidad, igual, la misma cifra, en un andamio. Y al soltar esos pájaros, pues la mayoría, en pocos días, uno por una cosa, otro por otra, desaparecieron. Pues hemos vuelto a lo mismo. Sueltas en andamios, en armaritos de 2x2. Claro, este jaulón ya lo podrán usar porque lo robaron. De no usarse, de no vigilarlo y de no mostrar el más mínimo interés por él, lo robaron y poco les debe interesar porque ni siquiera han puesto la denuncia. Hay una denuncia en el Seprona que puse yo a título personal, pero Cabildo. Claro, si sueltas de esta manera, que es costosa, que requiere una inversión importante, que tienes que entrenar a los animales, que haces los trabajos como hay que hacerlos, pues al final, en los 41 animales que se liberaron entre 2010 y 2012 con este sistema, sobrevivieron al primer invierno 17 y 9, 26, lo cual supone el 63,41%. Con el sistema del jauloncito de 2x2, pues están sobreviviendo el 38,71%. Criarlos es jodido, cuesta mucho, ya hemos dicho que es caro. Coño, pues no te los dejes morir. Haz lo imposible porque las cosas salgan bien, salgan mejor. Si hay una experiencia y te ha demostrado con el tiempo que eso funciona, ¿por qué lo cambias? ¿Para volver a lo que fracasó? ¿Para intentar demostrar que no era tan malo? Coño, pero joder, eso sí que nos está saliendo caro. En fin, afortunadamente
Las parejitas de pinzón azul que vienen de las liberaciones hechas por el Cabildo de Gran Canaria no necesitan ninguna autorización del equipo A para reproducirse. Menos mal. Esta temporada se contabilizaron en Tafira 17 territorios, con 17 parejas, 34 pájaros. Ánimo, pinzón azul. Y con esto, ¡ay! Con esto doy por terminada la charla. Muchas gracias.